Mis padres quisieron cancelar mi boda porque mi hermana se comprometió. Pero luego yo conté la verdad, que ella andaba con varios y que fue ella solita la que arruinó todo. Mis papás me exigieron que cancelara mi boda solo porque mi hermana se iba a casar también. Pero cuando todos supieron la verdad sobre sus engaños, todo cambió. Yo soy una mujer de 28 años, y llevo como 8 meses comprometida con mi prometido, Jaque. Hasta la semana pasada, nuestra boda estaba planeada para octubre, y todo iba muy bien, como lo habíamos soñado. Para que entiendas mejor, te cuento que mi hermana menor, Mia, tiene 25 años y siempre ha sido la consentida de la familia. Ella lleva como 2 años saliendo con su novio Tom, que tiene 26. La neta es que en todo, mis papás siempre la trataron como una reina. Aunque no quiero sonar envidiosa, la verdad siempre sentí que sus logros hacían ver los míos como si no valieran nada. En la prepa, Mia era porrista y yo era una alumna muy buena, aparte de que jugaba voleibol. Pero siempre parecía que todo lo que ella hacía brillaba más que lo mío. No quiero que se malinterprete, sé que ser porrista también es algo importante. Pero, ¿de verdad era tan difícil para mis papás emocionarse igual por mis logros? Me acostumbré a que no me pelaran mucho, así que dejé de esperar cosas de ellos. Y por eso me alejé de Mia, aunque en el fondo sabía que no era su culpa. Pero yo, cuando era más inmadura, la culpaba de todo. Las cosas cambiaron cuando entré a la universidad y conocí a Jaque, el amor de mi vida. Él me hizo darme cuenta de que yo también merezco amor, atención y reconocimiento. Jaque me enseñó que todos somos únicos, y que si alguien no valoraba lo que yo hacía, ese era su problema, no el mío. También entendí que no era justo culpar a Mia por todo, cuando quienes siempre tomaron las decisiones fueron nuestros papás. Así que decidí arreglar las cosas con ella. Empecé a buscarla más, a decirle que podía contar conmigo para lo que fuera. Al principio no confiaba mucho, pero poco a poco se fue abriendo más conmigo. Platicábamos de todo, cosas tontas y cosas serias. Aunque somos bien diferentes y nuestras vidas no se parecen, me dio gusto ver que nuestra relación estaba mejorando poco a poco. Parecía que por fin éramos las hermanas que siempre debimos ser. Cuando Jaque me pidió matrimonio, la primerita en enterarse fue Mia. Ella me dijo que no podía esperar para ayudarme a planear la boda y que estaba tan emocionada como yo. Todo parecía perfecto en ese momento. Así que me quedé en shock cuando mi mamá me llamó el miércoles pasado. La llamada empezó como si nada, me preguntó cómo iba todo con la boda, lo cual me pareció raro porque ella nunca había mostrado mucho interés antes. Ahí debí darme cuenta que algo andaba mal. Después de un rato de plática normal, mamá me soltó que Mia y Tom se iban a comprometer. Yo, obvio, me alegré por mi hermana. ¿Qué podría ser mejor? No. Pero luego me di cuenta que mamá dijo que planeaban comprometerse, y eso me confundió. Cuando le pregunté bien qué quería decir, mamá me dijo que Mia le había contado que Tom le había estado tirando indirectas, como preguntarle su talla de anillo, decirle que se comprara un vestido bonito, y así. Pero la verdad, Mia siempre ha tenido esa costumbre de hacer todo más romántico de lo que es, y a veces exagera las cosas. Yo solo no quería que se ilusionara de más y luego se llevara una decepción. Le pregunté a mamá si estaba segura de que Tom le iba a proponer matrimonio, y ella dijo que sí, muy segura. ¿Pero ahí no terminó todo? Lo peor aún venía. Mamá me pidió que cancelara mi boda. Que la cancelara. Según ella, porque Mia y Tom ya estaban comprometidos. Yo me quedé sin palabras, pensé que había escuchado mal. Le pedí que me explicara bien, pero hablaba en serio. Yo llevaba 10 meses planeando mi boda con Jaque, con todo el amor del mundo. Nos habíamos esperado para hacer nuestra boda como siempre la soñamos. Ya habíamos pagado anticipos para la comida, los proveedores, y todo. Cambiar la fecha nos iba a costar una lanota. Y si posponíamos todo un año, íbamos a perder mucho dinero. No tenía idea de qué les pasaba a mis papás. Cuando no teníamos dinero, ellos mismos se ofrecieron a pagar el salón. Yo pensé que por fin les interesaba mi vida. Pero ahora creo que solo lo hicieron para competir con los papás de Jaque. Pero espera. Eso ni siquiera fue lo peor. No sabes la razón ridícula por la que querían que yo pospusiera mi boda. Mamá me dijo que Mia quería ser el centro de atención todo un año entero. Quería hacer publicaciones en redes, fotos del compromiso y todo eso. Yo no lo podía creer.
¿Quién pide a su hermana que cancele su boda solo para poder postear en internet? Yo traté de hablar con mamá, pero ella dijo que si no posponía todo, nos iban a quitar el dinero que prometieron para la boda. Básicamente, me estaban chantajeando. Mía, como siempre, queriendo ser el centro de atención, y mis papás apoyándola como si fuera la única hija que tienen. Yo le dije a mamá que esto era totalmente injusto. Empezamos a discutir, y ella me dijo que yo era egoísta, que no me importaban los sentimientos de Mía. ¿Y mis sentimientos qué? Le pregunté una y otra vez. Pero nunca me respondió algo que valiera la pena. Solo me repitió que si yo seguía con la boda, ellos no iban a pagar nada. Yo estaba furiosa. Toda mi vida he tenido que renunciar a cosas por culpa de Mía. Y ahora, cuando por fin estaba lista para vivir el día que tanto había soñado, también me lo querían quitar. De tanta rabia y frustración, hice algo que normalmente nunca hubiera hecho, le hablé al novio de Mía, a Tom, para contarle algo que él no sabía. Hace años, cuando todo estaba bien entre nosotros, salimos en una cita doble, Jaque y yo, Mía y Tom. Fue uno de esos momentos bonitos donde todos teníamos tiempo para compartir. Nos reímos, contamos historias y, por un ratito, todo parecía perfecto. En un momento, Mía y yo fuimos al baño a retocarnos, y ella me pasó su celular para que se lo cuidara mientras se lavaba las manos. En eso, llegó un mensaje. Era de alguien llamado Mike, preguntando si podían volver a verse. Sentí un vacío en el estómago. Yo sabía que Mía había salido con alguien llamado Mike hace tiempo, pero pensé que eso ya era cosa del pasado. No pude evitarlo y le pregunté, ¿quién es Mike y por qué te pide verte de nuevo? Mía se puso nerviosa y dijo que no era nada, que solo era un viejo conocido. Pero yo le vi la cara y supe que estaba ocultando algo. Le volví a preguntar y al final me dijo que habían estado mandándose mensajes, pero que no era importante. Cuando le pregunté si Tom sabía de eso, Mía nomás se encogió de hombros y me dijo, Tom no necesita saberlo. No es nada. Yo pensé que Tom era un buen hombre, muy entregado a Mía. Aunque me quedé con esa sensación rara en el pecho, decidí no decir nada entonces, sobre todo porque Mía me aseguró que ya no tenía contacto con su ex. Pero en ese momento, cuando Mía quería quitarme mi propia felicidad, todo eso me volvió a la cabeza. Y fue cuando le llamé a Tom y le conté lo del mensaje. Hasta le sugerí que anduviera al pendiente de Mía. Viéndolo ahora, sé que no fue la mejor manera de hacer las cosas. Tal vez ni siquiera debí decir nada. Pero ya era tarde. 2 días después de esa llamada, mamá me marcó. Y la verdad, qué bueno que no estaba frente a ella, porque gritaba como si se le hubiera venido el mundo encima. Sus palabras me pegaron fuerte y me hicieron sentir como si hubiera cometido un error enorme. Al parecer, Tom le había dicho a Mía que necesitaban hablar. Mía se vistió súper arreglada, pensando que le iba a proponer matrimonio. Pero cuando llegó, Tom estaba enojadísimo. Le preguntó si era verdad lo que yo le había dicho, y repitió mis palabras. Mía lo negó al principio, pero cuando Tom le pidió que le enseñara el celular, ella se molestó y dijo que él debía confiar en ella. Al final, Tom terminó con Mía. Y a partir de ahí, mis papás estaban tan enojados que sentía que nunca me lo iban a perdonar. Mamá me gritaba, y de fondo escuchaba a Mía reclamándome. Me disculpé una y otra vez, tratando de explicarles que yo solo había hecho eso porque ellos querían que yo cancelara mi boda, esa boda por la que me había esforzado tanto. Papá me dijo que ya no iban a pagar el lugar del evento. En ese momento sentí que había perdido todo, a mis papás, a Mía, y mi oportunidad de casarme. También sabía que Jaque se iba a molestar cuando se enterara. Él estaba de viaje de negocios y no sabía nada de lo que estaba pasando. Ni que nuestra boda estaba en riesgo, en parte por mi culpa. Y aunque no todo fue mi culpa, el estrés era tanto que me sentía terrible por haber arruinado la relación de Mía. Cuando Jaque volvió de su viaje, le conté todo. Y él, como siempre, me apoyó como nadie. Me dijo que íbamos a salir adelante juntos, que lo importante era que estábamos uno para el otro. La verdad fue un alivio. Me hizo ver que hubiera sido mejor ser sincera desde el principio, porque decir la verdad era lo correcto. Sobre la boda, Jaque y yo decidimos seguir adelante, aunque significara recortar gastos. Empezamos a pensar en formas de ahorrar dinero y hablamos con familiares y amigos para explicarles lo que pasaba y pedirles apoyo. Increíblemente,
un amigo de Jaque nos echó la mano. Tenía un contacto que nos consiguió un salón bonito y a buen precio. Así que solo tuvimos que posponer la boda un poquito, y la verdad, a mí me pareció bien. Mientras tanto, yo seguía intentando hablar con mis papás. La verdad no sé por qué lo hacía, pero me sentía culpable y tenía miedo de que me dejaran de querer. Ellos estaban muy molestos y dijeron que no irían a mi boda si se hacía como la teníamos planeada. Aunque las cosas se pusieron difíciles, los preparativos de la boda fueron tomando forma. Pero muchos familiares no confirmaron su asistencia, y algunos ni siquiera contestaron. Se notaba que ya se había corrido el chisme. Una tía me dijo que mi mamá y Mía habían andado diciendo que yo era la villana, que había inventado mentiras para arruinar la felicidad de Mía. Según ellas, Mía ya estaba organizando su boda y yo me comprometí nomás para llamar la atención. Una cosa era que me ignoraran, pero que inventaran cosas sobre mí, eso ya era demasiado. Estaba cansada de todo, y sinceramente, no me sentía ni bonita ni feliz para mi boda. Me sentía derrotada porque mis papás, como siempre, me habían hecho ver como la mala. Decían que era celosa, que era cruel y que yo había arruinado la vida de Mía. Ella, mientras tanto, ni siquiera me había hablado desde lo que pasó. Y aunque yo sabía que había hecho lo correcto, me sentía mal. Así que te pregunto, ¿fui una tonta por no posponer mi boda y contarle a Tom lo que Mía estaba haciendo? Actualización: hace unos días publiqué esta historia y la respuesta de la gente fue impresionante. Lo sorprendente es que mis papás volvieron a hablarme, pero no por buenas razones. Me exigieron que me disculpara con Mía y que arreglara las cosas con Tom. Si no, me amenazaron con que me iba a quedar fuera de la familia. En todo este proceso, Jaque ha sido mi roca. Me ha apoyado muchísimo y me dice que hicimos lo correcto, que nos enfoquemos en nuestra boda. Finalmente, Mía me buscó, furiosa y llorando. Dijo que le arruiné la vida, que saboteé su felicidad por envidia. Fue una conversación muy dura. Ella no quería escuchar mi punto de vista. Solo decía que, aunque ella se equivocó, yo no tenía derecho a meterme en su relación. Me harté y le pregunté que quién se creía para decidir sobre mi boda, si yo llevaba mucho más tiempo comprometida que ella. Colgó antes de que yo pudiera decirle nada sobre todas las mentiras que ella y mi mamá habían estado diciendo de mí. Poco después, el chisme se regó por todos lados. Y entonces, me llamó Meg, una amiga de la infancia que no veía desde que me fui a la universidad. Solo nos teníamos en redes sociales. Mía, en cambio, había seguido en contacto con ella un poco más. Meg me contó algo fuerte: hace como un año, Mía fue a su fiesta de cumpleaños sin Tom, porque él estaba de viaje. Esa noche, todos estaban tomados, y Meg vio que Mía coqueteaba con varios chavos, incluido el novio de Meg. Al principio no me sorprendió, porque Mía siempre había sido muy coqueta. Pero al final de la fiesta, atraparon a Mía con el novio de Meg en otra habitación. Entonces ella ya llevaba 2 o 3 años saliendo con Tom. Fue muy vergonzoso y eso rompió mi amistad con Mía. Cuando escuché esto, entendí que lo que había pasado no fue un simple error. Mía tenía un patrón de engañar y salirse con la suya. Esta información me dejó fría. Sabía que Mía tenía que contarle esto a Tom ella misma. Cuando Jaque fue a ver a Tom, se veía destrozado. No lo dijo, pero sé que en parte me culpaba por haberle contado todo. Él tenía muchas dudas. Era mejor que alguien más le dijera la verdad, no yo, para evitar que dijeran que yo actuaba por celos. Tom me dijo que quería verme en persona para hablar. Acepté esperando que pudiéramos aclarar las cosas. Nos vimos en una cafetería. Tom estaba en shock, y cuando le conté lo que me dijo Meg, fue como si le cayera otra bomba. Pero también me agradeció saber la verdad. Tom me contó cómo fue su ruptura con Mía. De hecho, él pensaba proponerle matrimonio. Pero después de hablar conmigo, la confrontó y ella terminó confesando todo. Aunque Tom estaba destrozado, me dijo que agradeció mucho que yo le dijera la verdad. Dijo que era mejor saberlo ahora y no después, cuando ya estuviera casado. También me confesó que desde hace tiempo sentía que algo no estaba bien con Mía, pero no sabía qué era hasta que yo le hablé. Platicamos mucho rato y él me contó que iba a tomarse un tiempo para sanar y pensar bien en su vida. Aunque todo fue muy triste, me agradeció por haber tenido el valor de decirle la verdad. Esa conversación me dio un poco de paz, porque supe que había hecho lo correcto.
pero con mi familia todo sigue igual o peor. Mis papás siguen apoyando a Mia y piensan que yo exageré y que debo pedir disculpas. Solo ven lo mal que se siente Mia, pero no quieren aceptar que ella fue la que engañó. Como si no entendieran por qué hice lo que hice. Por suerte, varios amigos y parientes que se enteraron de todo me han apoyado. Muchos no pueden creer cómo se han portado mis papás y me han dicho que admiran que yo haya defendido lo correcto. Aunque tengo emociones encontradas, estoy agradecida por la gente que me apoya y que entiende mi punto de vista. Estoy tratando de enfocarme en lo bueno y seguir con los planes de la boda. A pesar de las amenazas de mis papás, Jake y yo decidimos que vamos a continuar con todo. Ajustamos nuestro presupuesto y estamos planeando una boda bonita, aunque sin ayuda de ellos. Sé que el drama todavía no termina, pero ya decidí que no voy a dejar que Mia ni mis papás sigan afectando mi vida. Mi futuro con Jake y nuestra felicidad son lo más importante. Segunda actualización. Cada día que pasa, todo se complica más. Como 4 días después de que publiqué la primera vez, pasó algo que no me esperaba para nada. Cuando pensé que nada podía ponerse peor, se puso. Estaba en el trabajo tratando de concentrarme cuando Jake me marcó súper nervioso. Me dijo que me fuera a la casa ya, que había pasado algo grave. Corrí de regreso y cuando llegué, lo vi bien preocupado. Me entregó una carta que habían metido por debajo de la puerta. ¿Era de un abogado? Un abogado que representa a mis papás. Decía que me iban a demandar por daño emocional y por hablar mal de Mia, supuestamente por culpa mía se canceló su compromiso. Me quedé en shock. ¿Cómo era posible que mis propios papás me hicieran eso? La carta decía que mis acciones habían arruinado la reputación de Mia y que le habían causado mucho sufrimiento. Me exigían una disculpa pública, que dijera que me había equivocado y que diera un pago grande de dinero. Era una locura. En ese momento, mi celular empezó a vibrar. Era Mia. Al fin llamaba, seguramente para pedir explicaciones. Contesté y su voz se escuchaba entre llanto y enojo. Me gritó que yo le arruiné la vida, que ya no tenía nada. Dijo que había perdido su trabajo porque Tom les había contado a sus compañeros lo que ella le hizo. Todo el mundo se enteró y ella se volvió el centro de los chismes. Por eso la corrieron. Aunque en el fondo sentía que era justo, después de la carta que me mandaron mis papás, traté de hablar con ella calmada, y le dije que tenía que hacerse responsable de sus actos. Pero ella estaba fuera de control, llorando, insultándome, diciendo que yo siempre quería que le fuera mal, y que yo era una celosa amargada. Esa llamada me dejó cansada, sin fuerzas y con el corazón pesado. Esa noche, Jake y yo nos sentamos a hablar y pensar qué íbamos a hacer. No podíamos dejar que mis papás nos obligaran a ceder, pero tampoco podíamos meternos en un pleito legal con ellos, porque no teníamos el dinero. Esa demanda era como el último golpe, y sé que ellos sabían que ya estábamos batallando con los gastos de la boda. Al día siguiente contacté a un abogado para pedir ayuda. Cuando le conté todo, se quedó en shock, pero me dijo que teníamos un buen caso. Nos recomendó juntar pruebas de la infidelidad de Mia y de cómo eso había afectado su relación con Tom, por si mis papás se animaban a cumplir sus amenazas. También nos sugirió estar preparados para contrademandar si era necesario. En medio de todo esto, recibí una llamada que no me esperaba. Era la mamá de Tom. Ella ya se había enterado de todo y me llamó para darme las gracias por haberle abierto los ojos a su hijo. Me dijo que Tom estaba destrozado, pero que en el fondo se sentía aliviado de haber sabido la verdad antes de casarse. También me contó que él quería empezar de nuevo en otra ciudad. Su llamada me dio un poquito de paz en medio del caos, y me hizo sentir que había hecho lo correcto aunque todo estuviera de cabeza. Mis papás y Mia podrán gritar y enojarse, pero siguen estando equivocados. Ese fin de semana pasó otra cosa fuerte. Mis papás llegaron a la casa sin avisar. Venían enojadísimos, queriendo hablar. Jake trató de calmarlos, pero todo se salió de control y terminamos a los gritos. Mi mamá lloraba y me suplicaba que arreglara las cosas con Mia, mientras que mi papá me decía que yo había destruido a la familia. Me repitieron que me iban a quitar su apoyo económico y que seguirían con la demanda si no hacía lo que ellos querían. Pero yo no me eché para atrás. Les dije bien claro que no me iba a disculpar por decir la verdad. Mia tomó malas decisiones y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Al final, mis papás se fueron enfurecidos, decididos a proceder con todo.
Los días que siguieron fueron muy difíciles, entre problemas legales y una montaña de emociones. Jaque y yo tratábamos de seguir con los preparativos de la boda, pero el estrés nos tenía agotados. Varios familiares empezaron a llamar. Algunos me apoyaban, pero otros me criticaban. Me dolía mucho meter a Jaque en todo este drama, porque él no tenía la culpa de nada, pero aún así, siempre estuvo a mi lado y eso se lo agradeceré toda la vida. En ese momento, Meg, mi amiga de la infancia, la misma que me había contado sobre el engaño de Mia, me mandó una nota. Me dijo que ella estaba dispuesta a dar una declaración de lo que vio en su fiesta, por si mis papás metían demanda. Eso podría ser una prueba muy importante. Su apoyo, y todas las pruebas que estábamos juntando, me dieron un poco de esperanza. Sabía que esta pelea apenas comenzaba, pero yo estaba decidida a defender la verdad. También quiero darles las gracias a todos ustedes, porque han sido mi apoyo en todo esto. No ha sido fácil, pero me han ayudado a ver las cosas con más claridad. Actualización final. Después de unos días más, todo se puso aún más tenso. Mia y mis papás insistieron en que querían hablar en persona para arreglar las cosas. Jaque y yo aceptamos, con la esperanza de que esa reunión pudiera traer algo de cierre. Decidimos hacerla en nuestra casa, para tener control de la situación y evitar un escándalo en público. Cuando llegaron mis papás y Mia, se sentía la tensión en el aire. Al sentarse, pude ver en sus caras que estaban esperando que yo pidiera perdón, como si me fuera a arrodillar o algo así. Pero yo ya había tomado mi decisión, no iba a retractarme. Empecé yendo directo al punto. Mis papás y Mia se veían confundidos, como que no se esperaban nada de lo que iba a decir. Les dije, sé por qué estamos aquí, pero antes de seguir, quiero que quede claro algo, hoy voy a decir la verdad. Respiré hondo y empecé a contar todo. Lo primero que hice fue recordarles un momento de hace unos meses. Le pregunté a Mia si se acordaba de cuando me pasó su celular durante una cena y yo vi que le estaba escribiendo mensajes a Mike, su exnovio, mientras andaba con Tom. Ella dijo que fue un error, que solo pasó una vez. Pero las dos sabíamos que no era cierto. Mia se empezó a mover incómoda y su cara se puso pálida. Entonces continué, y les conté que había hablado con la amiga que hizo una fiesta el año pasado, donde Mia fue vista besándose con el novio de esa amiga. Era un patrón de conducta, no un error aislado. Abrí una carpeta que llevaba llena de pruebas y les enseñé una declaración escrita de esa amiga confirmando lo que pasó. Mis papás y Mia leyeron todo y sus caras cambiaron por completo, ya no estaban tan seguros de lo que creían. Pero eso no era todo. También llevaba mensajes entre Mia y yo donde ella aceptaba lo que hizo y me pedía que no le dijera nada a Tom. Los mensajes tenían fecha y hora, así que eran pruebas claras. Los puse en la mesa y esta vez, se sintió como que la tensión ya no era contra mí, sino contra ella. Mi mamá se tapó la boca y mi papá se puso rojo del coraje. Luego leí una carta que me había dado Tom. En esa carta, él contaba cómo enfrentó a Mia después de hablar conmigo y cómo ella al final le aceptó que lo engañó. También explicaba lo mucho que le afectó todo eso y por qué decidió no proponerle matrimonio. Mis papás no supieron qué decir. Mia empezó a llorar, pero no dijo nada. Se notaba que por fin entendía la gravedad del asunto. Después toqué el tema de la demanda. Mis papás habían amenazado con demandarme por supuestamente hablar mal de Mia y hacerles daño emocional, pero toda la evidencia demostraba que yo no estaba mintiendo. Y si ellos querían llevar esto más lejos, yo también podía demandar. La sala se quedó en silencio. Todos estaban en shock, enfrentando la realidad. Y por primera vez en mucho tiempo, yo me sentí en paz, como si al fin hubiera defendido mi verdad. Miré a Mia y le dije que no lo hacía por venganza ni por celos, sino porque era lo correcto. Lo que ella hizo tuvo consecuencias y ya era tiempo de que las enfrentara. Luego hablé de la boda. Fui clara, con o sin su apoyo, Jaque y yo seguiríamos adelante. Nadie nos iba a quitar nuestra felicidad. Nos íbamos a casar. Me paré y les hice ver que la reunión había terminado. Para mí, ese momento cambió todo. Salí de esa sala sabiendo que aún faltaban muchas cosas por enfrentar, pero que ahora estaba en control de mi vida. Aunque mis papás y Mia quieran seguir con su demanda, ya saben que estoy dispuesta a dar la cara y que ellos no van a ganar fácilmente. Gracias al apoyo de amigos y familiares, Jaque y yo podemos empezar esta nueva etapa juntos.
Sé que reconciliarme con mi hermana y mis papás no va a ser nada fácil, pero estamos dispuestos a intentarlo, poco a poco. Defenderme y hacer lo correcto me dio una paz que tenía mucho tiempo sin sentir. Mirando hacia el futuro, Jaque y yo sabemos que seremos más fuertes gracias a todo esto que nos tocó vivir. Y quiero darles las gracias a ustedes también, por sus consejos y su apoyo. Todo esto no hubiera sido posible sin ustedes. Me han enseñado mucho. Gracias y hasta pronto. Si aún no te has suscrito, hazlo y dale a la campanita para que sigas escuchando más historias reales que nos hacen reflexionar.